Pues prefería estar en Honolulu que no aquí, pero bueno. Sí, a mí me ponía nervioso el público. Me ponía nervioso el público, pero esto yo creo que más. La cámara. No, porque si te equivocas el público se queda o no se queda, pero con la cámara sí que se queda. Ahí no hay. Lo que toca ahora. Me lo estoy diciendo a mí mismo. Ya me entendéis. Muchas personas y bien. El límite en el cual pues sigue siendo familiar, ¿no? Como estamos hablando, 10, 20 personas, no se puede ser de número sin mirar un sentido, dices, ya, vale, era por si acaso, era por si Lo sorprendente fue casi a un año. Voy a darle a 30 segundos el conteo de proceso y cuando te hagas así ya estamos al aire. Vale, cuando me hagas espero, estamos al aire. Vamos. Para esperar 30 segundos y... No espero porque quien está viendo dice, Egunon guztioi eta ongi etorri gure gaurko ekitaldi honetara. 2021. Urte honetan, streaming bidez egin behar dugu bestetan jendaurrean egin izan dugun zozketa bat. Zozketa hau da, hain zuzen ere, bigarren eskualdaketako etxe bizitzen zerrendak eguneratzeko zozketa. 256 bat eskari daude, eta orduan urtero, gure araudiak ala esaten duenez, eguneratu behar dire, otsailean, hain zuzen ere, eta horretan horri ekingo diogu. Aurkezpen labur honen ondoren, azalduko da prozedura nolako izango den, zozketa bera egingo dugu, eta ja, datuak izango ditugu, laster, jendeak ezagutzeko moduan. Bienvenidas, bienvenidos al comienzo de esta emisión online, esta emisión por streaming, del concurso, del sorteo para el estado de las viviendas de segunda transmisión que hacemos habitualmente todos los años en el Ayuntamiento de Hondarribia. Este año sin presencia física de público, pero sí por medio de streaming vamos a llevar este acto y lo vamos a retransmitir para que sea público y llegue a conocimiento de todas las personas interesadas. Tras esta breve presentación, se comentará por parte de John Puente, el responsable del BAS, cuál va a ser el procedimiento. Haremos el sorteo y comunicaremos el resultado, digamos,
básico y posteriormente ya por medio de los medios habituales se ofrecerá información para todos y todas los interesados. Beraz, ondo iduritzen bali mazaizu, Jon? Bai. Azaltzen bali badiguzu, favorez? Bai. A ber, 256 eskaera daude, famili daude apuntatuak, eta sosketa desberdinak egiten dire. Egiten dire sosketak kideen arabera, eta hori etxeen arabera ere sartuko dira. Gela batekoa, bi gelakoa, 3 eta 4 gelako etxeetan. Etxe egokituak ere sartzen dira, hasi que ere beste sosketa desberdina egingo da, famili barruan kide bat ezin doa baldin bada, horiek beste aukera bat dakate. Orduan lehenengo egiten dire sosketa horiek eta gero egiten dire kideen arabera hainbat sosketa. Kide bat eta biko familiak sartzen dire denak batera sosketa berean, gero 3 kidena, gero 4 kidena, 5 kidena eta gero 6 kidena, baina familia bakarra dago, así que bera izango da lehenengoa zerrendan. Decía que este año hay 256 solicitudes, 256 familias apuntadas y se hacen diferentes sorteos en relación a los miembros que tiene cada familia, el número de miembros que tiene cada familia, porque optan a diferentes viviendas, sean de 1 habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones o 4 habitaciones. También se hace sorteo aparte para las viviendas adaptadas, siempre que algún miembro de la familia tenga uno de los miembros con algún tipo de minusvalía. Por un lado se hace el sorteo de familias de 1 y 2 miembros, son los más numerosos, luego 3 miembros, 4 miembros, 5 miembros y una única familia que se ha apuntado este año de 6 miembros, que esos no entran en el sorteo, directamente serían los primeros de la lista en las viviendas que les corresponde. Y ni ustedes ya, así que gara zuzenean, empezamos ya con el sorteo. En este caso es para unidades convivenciales con una persona con minusvalía, bi famili daude bakarrik, 3 kidena, eta dire, 227 eta 231. Sosketari ekipitazioa, dugu, gurekin batera ditugula, bai udal idazkaria eta bai gure herriko notario jaunare. Bolas 227 y 231, familias de 3 miembros, en la que uno de los miembros tiene discapacidad. ...227. La ronda voy a pasar. Bai, orain sosketa ere etxeak egokituak, viviendas adaptadas, kide batena, eta kide hori ere ezindua da, bi eskara daude, 210 eta 57 bola. Bolas 110 y 57 de familias de un único miembro con minusvalía. Segunda mar, 110. Vale, hauek ziren etxeak egokituak. Familia hauek ere sartzen dire etxeak egokitu gabe. Orduan, bolak jarri behar ditugu berriro bere lekuan, eta sosketa izango da orain kide bat eta bikoa, dire 185 eskaera. Este sorteo ha sido para unidades convivenciales, para optar a viviendas adaptadas,
Pero estas familias también pueden optar a viviendas no adaptadas. Entonces volveremos a ponerlas en su sitio y haremos el sorteo de 1 y 2 miembros, que son 195 solicitudes. Vale, orain, hainbeste eskaera dira, que ez dira bonboan sartzen, erabiliko dugu poltsa bat, bai. Son tantas las solicitudes, son 195, que en el bombo físicamente no entran, así que utilizaremos una bolsa como se hacía antiguamente. Vamos a meter las bolas 1 a 195. Aterako la bola bakarra, se va a sacar una única bola. Esa será la primera de la lista. A partir de ahí, esa bola esa será la número 1. A partir de ahí se quedará la lista. Aterako dugu bola bakarra, eta hortik aurrera, zerrenda osatuko dugu. Maitza eta datorren astean argitaratuko dira, bai Oholian, bai web orrian. Los resultados se publicarán la semana que viene, tanto en la página web como en el tablón. Hogeita hamairua, 33. Vale, orain hiru kideko familia artean zozketa egingo dugu. 286, 235 bola. Ahora haremos el sorteo de las familias de 3 miembros. Van desde la bola 196 a la 235. Eta
gauza bera, bola bat aterako dugu, eta hortik aurrera, zerrenda osatuko da. Familia bakoitza du zenbaki bat, eta horren araberaz, sortuko dugu zerrenda. La misma mecánica. Sacaremos una única bola y a partir de ese número se formará la lista. La bola que salga será la número 1 y a partir de ahí, de acuerdo al número que tenga cada familia, se formará la lista. Berrehun eta hogeita hamar, 230. Vale. Orain ustu behar dugu bombo guztia. Ahora hay que vaciar todo el bombo para volver a realizar el siguiente sorteo. Vale. Orain laukideko familiak, familias de 4 miembros, bolas 236 a 250. Laukideko familiak, pregunta 56, pregunta 59. Berrehunda hogeita hemezortzi, 238. Vale, eta azken zozketa, laukideko familiak, familias de 4 miembros, el último sorteo va a ser, ahí son 5 familias. 2 familias la carrera. De 5 miembros, Barkatu. Bai. Berriz esango dugu, orduan, 5 kideko familiak, unidades de 5 miembros.
Berrehun 255. A partir de aquí se formará la lista. Y una única familia de 6 miembros que no entra en el sorteo porque pasará a ser la primera de la lista. En principio es bukatu. Orduan, ikusi dugun bezala eta azaldu zaigun bezala, 2021ko zozketa hau bukatutzat emango dugu, aipatu diren emaitzen berri, adierazi den bezala, datorren astean, gaur ostirala da, ostirale eguerdian gaude, eta orduan datorren astean izango dugu. Bai internet bidez, bai udaleko oholtzaren bidez. Eskerrik asko parte hartzen aritu eta ari zareten guztiei. Aurtengo berezitasunagatik barkamena eskatu behar dugu, guretzat ere ohikoena ez delako horrela aritzea eta akatzen bat egin baldin badugu. Muchas gracias por la colaboración de los presentes y desde luego por nuestra parte consideramos ya finalizado este sorteo del 2021. No sabemos si volveremos a tener alguna situación de este tipo, pero lo que sí tenemos muy claro es que este sorteo debe ser público y con ese objetivo hemos optado por realizarlo en streaming. Mila esker eta hurrengora arte.